propósito de enaltecer de alguna manera ese momento, ese día que se celebra todo el trabajo maravilloso que hacemos desde las organizaciones y desde las consultoras y todos unidos por un solo objetivo que es el bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores de las empresas, ¿no? Y de las instituciones, en fin. Toda persona que de alguna manera desempeñe un rol en el trabajo y su derecho, considerado inclusive como un derecho humano. Entonces, nosotros preparamos un video que yo se los voy a compartir, voy ahorita a compartir pantalla, ¿bien? Para que lo escuchemos y es quizás como la mejor manera de explicarles por qué este tema hoy. ¿A qué se debe esta temática hoy? Entonces, ¿quién lo diría? Desde hace algunos años, desde el 2003 para ser exactos, el 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Nace como una campaña de sensibilización para promover la prevención de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, como también se les conoce. Históricamente se ha centrado la campaña en problemáticas como la prevención de accidentes en el sector construcción, la seguridad como una nueva cultura, hacer realidad el trabajo decente. En los últimos 4 años se centró la atención en el estrés en el trabajo, en la optimización y compilación y uso de datos en la seguridad y salud en el trabajo. Para el 2018 se centró en la generación segura y saludable. Para el 2019 sobre el futuro del trabajo seguro y saludable. Para este año 2020 se tenía previsto centrar la campaña en la violencia y el acoso laboral. A propósito de la adopción del convenio 190 y de la recomendación 206 de la OIT. ¿Quién lo diría? Esta pandemia que estamos viviendo ha desplazado prioridades que no dejan de ser una prioridad. Luego de tantos estudios, avances y logros en la preservación de la seguridad y la salud de los trabajadores, toma especial y urgente relevancia el COVID-19. Con la campaña Detengamos la pandemia, la seguridad y la salud en el trabajo salvan vidas, hoy se convierte en un gran reto abordar este brote para una enfermedad que no tiene rincón en el mundo que no alcance. Sería inocente pensar que los centros de trabajo escaparían de este peligro. Al contrario, por su connotación de convivencia sociolaboral, el riesgo al contagio a la enfermedad se incrementa. Gentes consultores llenos de compromiso y amando lo que hacemos. Hoy no vamos a dar recomendaciones que ustedes pueden ver fácilmente en las páginas web de los organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales. Nosotros hoy queremos celebrar este día haciendo un tributo de admiración y gratitud que sentimos por todas las personas que están dando frente a esta batalla. Desde el paciente que lucha por sobrevivir, el médico, la enfermera, el camillero, el personal de limpieza, el de higienización, el personal que suministra la comida, a los trabajadores del sector alimentos, a los trabajadores del sector transporte, quienes fabrican los equipos de protección personal, los que los venden, los que los distribuyen, los que fabrican y distribuyen los productos de limpieza, en fin, a todas esas personas que están hoy dando frente a esta batalla. Y queremos enaltecer el rol del prevencionista, del coordinador, del analista, del responsable de seguridad, de quienes forman parte de los comités de seguridad y salud en el trabajo, de los médicos ocupacionales, de los psicólogos, del asesor, del consultor, del formador, del empresario, de las personas de recursos humanos. Es decir, deseamos aplaudir sus roles porque en nuestras manos estará el reto de un trabajo técnico eficiente, un trabajo en equipo, un liderazgo proactivo, la calidez hacia los trabajadores para brindarles soporte emocional. Hoy más que nunca debemos conectarnos con las mejores técnicas de prevención de riesgos biológicos, trabajar en la educación y la formación de nuestra gente, asumir el reto emocional desde nosotros mismos para poder apoyar a los otros, con la firme convicción de que no solo el virus se contagia, sino que también se contagia el optimismo, la esperanza, los valores, los hábitos, las buenas prácticas. Las cosas buenas también se contagian y nosotros estamos aquí para ser portadores. Nuestro más sincero respeto y cariño a todos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. muy bien. Permítanme cerrar esto. Ajá. A ver, ¿me escuchan?
¿Se escucha, Esther? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nada, quería consultarles si pudieron escuchar, qué les pareció el contenido del video, si me pueden comentar algo. Me pareció muy actual, muy interesante y un gran reconocimiento para todos aquellos que están en primera línea. Así que los felicito, muy, muy bueno. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, esa es la verdadera razón por la cual hoy vamos a hablar de esta temática que para la OIT sí que era una prioridad, era algo que iba a dedicar toda la campaña del 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y que este virus nos vino a cambiar completamente todo, pero que no deja de ser una prioridad, porque seguimos en los centros de trabajo con situaciones en las que pues definitivamente sigue presente el flagelo, a pesar de que no es un tema que está sobre el tapete, porque desafortunadamente nos hemos dedicado más a estudiar, a investigar, a prevenir lo más evidente, lo más obvio, que es los factores de riesgo ergonómicos, los factores de riesgo físicos, químicos y mecánicos, en fin, biológicos, todos aquellos que naturalmente se vienen estudiando y en los que se viene actuando, pero los factores psicosociales y los riesgos psicosociales han ido quedando como algo que no se ha convertido en una prioridad, pero sí son una prioridad. Entonces, yo les preparé un material que luego las personas que estén acá, que no se hayan registrado, no sé, porque hay algunas personas que no se registraron primero, sino que se unieron al Zoom porque yo mandé el link. Por favor, me dan su correo electrónico a través de la siguiente dirección. Gentes Consultores, se los voy a colocar aquí, gentesconsultores@gmail.com. Entonces, el que no tenga la presentación, que yo por lo general la entrego seguidamente a haber culminado la actividad, por favor, me lo solicita a través de ese correo que les he colocado. Consultores, hay un errorcito allí, es consultores, ¿sí? A ver, bueno, entonces voy a volver a compartir pantalla. ¿Me permiten un segundo? Un segundito, por favor. Ajá. Muy bien, aquí tenemos, ¿sí? Vamos a compartirla. Ok, voy a quitar aquí el sonido de la computadora. Listo, aquí estamos. Muy bien. Esto que les he preparado es un esbozo, lo más básico de la temática de la violencia y el acoso laboral. Pero esto tiene distintas versiones o distintos puntos de vista en los cuales podemos manejarlo, conocerlo, ¿no? Hoy nos vamos a dedicar a lo que tiene que ver con la parte más elemental para poder comprender de qué se trata esta situación, de qué estamos hablando realmente cuando decimos violencia y acoso laboral. Pero en próximos webinars, dando continuidad a lo que conversemos hoy, vamos a mirar un poco más hacia desde el punto de vista jurídico, lo vamos a mirar un poco más hacia lo que es la prevención, lo que es el diseño de protocolos de prevención, protección contra el acoso laboral, y así vamos a ir desarrollando, porque si hacíamos la totalidad en este webinar no nos iba a dar verdaderamente tiempo para poder abordar todas las aristas que tiene esta temática, ¿bien? Y por ello hemos estructurado lo siguiente. Vamos a hablar hoy, la agenda, vamos a hablar de las definiciones, las etapas, el objetivo, el móvil del acoso,
los criterios de prediagnóstico, algunas conductas acosadoras, la direccionalidad, cómo se presenta la situación de acoso, y el acoso, cómo se presenta según la jerarquía. Luego vamos a ver un poco cómo está la situación actualmente a nivel del mundo. Sin entrar en muchos detalles, tomé como algunos ejemplos, básicamente los estudios que se hacen en Europa. Y vamos a abordar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que se promulgó el año pasado, en el mes de junio, y algunas recomendaciones iniciales, porque si bien es cierto que si no tenemos un estudio, un diagnóstico, y no tenemos ningún síntoma a través del cual podamos identificar que estamos frente a una situación de, presuntamente una situación de violencia o acoso laboral, nosotros tenemos que empezar con algo y esas recomendaciones iniciales pues las vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que hay distintos términos que se utilizan para definirlo o para referirse. Y estos términos son, en algunos países le llaman acoso laboral, en otros lugares le llaman acoso psicológico en el trabajo, se habla de hostigamiento, se habla de intimidación, se habla de acoso moral, puntualmente en Francia, con la autora Marie-France Herigoyen. Ella le llama acoso moral y se dedicó a hacer estudios completos en materia de lo que es el acoso moral. Se le llama mobbing, se le llama psicoterror laboral, en fin, son todos estos elementos, o sea, todos estos términos que pueden hacer referencia a una misma situación. Y esta misma situación es precisamente la que vamos a ver hoy, ¿no? Ahora fíjense bien, ¿qué es realmente el mobbing, el acoso laboral, el acoso psicológico en el trabajo? Es decir, este flagelo que está presente en las organizaciones, pero de manera muy silenciosa, muy solapada, muy, digamos, disimulada. ¿Qué es realmente? Pues es una conducta o un conjunto de conductas abusivas que se dan de manera frecuente, que se puede generar bien sea por el empleador, por sus representantes o por los propios trabajadores, que atenta contra la dignidad, la integridad biopsicosocial del trabajador, perturbando el ejercicio de sus labores, poniendo en peligro el trabajo, degradando condiciones del medio ambiente, del ambiente laboral. Entonces, fíjense que aquí hay unos términos interesantes que debemos tomar en consideración y que la OIT ahora nos ha desmontado todo esto que se venía manejando desde la doctrina científica, desde la investigación científica. Ahora, cuando se comience a legislar en función de este nuevo convenio, esos países que se adhieran, nos vamos a estar encontrando con una ampliación de la figura del concepto de acoso laboral. Fíjense que la palabra frecuente es fundamental. De hecho, la mayoría de los jueces en los distintos países, esto lo he visto en distintas sentencias, sentencias en Venezuela, aquí en España, sentencias en Colombia, donde se toma como elemento cuando se va a decidir si la situación es o no es, la frecuencia y el tiempo en que se está llevando a cabo este conjunto de conductas abusivas. Ahora bien, el mobbing o el psicoterror, según Lehmann, que digamos Lehmann es el principal investigador, es como Heinz Lehmann, es el principal, es la fuente de inspiración de los estudios del acoso laboral. Él decía que el acoso es un proceso, fíjate bien, palabra fundamental a tomar en cuenta, un proceso, es decir, que una situación que se presenta de manera puntual no se considera como acoso, es un proceso de destrucción que se compone de una serie, fíjense aquí, la palabra serie la coloco en otro color, justamente para hacer referencia de que son un conjunto de actuaciones hostiles que se presentan que podrían parecer insignificantes. Es decir, podrían parecer
insustanciales, o sea, carecerían de interés tal vez en determinados momentos de importancia, pero que no son tan dañinas cuando se presentan una vez como la acumulación de estas. Es decir, cuando son tomadas de manera aislada no parecen tan problemáticas, no parecen un flagelo, realmente no parecen una situación a atender. Y es allí donde nosotros tenemos que estar muy atentos porque este fenómeno se puede estar dando, pero como tiene la característica de que se toman como situaciones insignificantes, entonces pudieran estar permitiéndose, el no hacer un alto pudiera estar permitiendo que continúen ocurriendo, y es precisamente la repetición la que tiene efectos supremamente dañinos para la salud de los trabajadores. Bien, digamos que es como un tipo de estrés social que afecta desde el punto de, tal cual como afecta el estrés, inclusive como estrés postraumático, es decir, que tiene realmente efectos ay Dios, un segundito por favor, que aquí me pasó algo. Ok, aquí estoy. Ajá. Fíjense, hay distintas, partiendo siempre de la fuente de inspiración que es Heinz Lehmann, hay un conjunto de científicos que vienen realizando estudios posteriores a las teorías de Lehmann, y particularmente nos llama mucho la atención y por eso lo trajimos, porque manifiesta que en los últimos tiempos se ha prestado muchísima atención al acoso psicológico. Es decir, las instituciones, los organismos, sabemos que está allí, pero la gran mayoría de los empresarios, por lo general, no toman una especial atención en esta problemática. Y el mobbing hoy día está considerado como la fuente principal de estrés social en el trabajo. Marie-France Irigoyen en el año 2004 ya venía definiéndolo como acoso moral en el trabajo, y ella hace alusión a que se trata de una violencia insidiosa, disimulada, fría. Es muy peligrosa, ¿por qué? Porque se hace tan disimuladamente que por lo general no te das cuenta que está ocurriendo, ni siquiera es capaz de detectarlo la misma víctima. En el primer momento no lo detecta ni siquiera la misma víctima. De hecho, hay un autor, él es de apellido Pereira, que él es de Colombia, que estuvo como haciendo distintos estudios de investigación en los que logró clasificar el mobbing de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y él dice que el mobbing de primer grado es aquel donde están las conductas presentes, pero la víctima no le presta atención, le parecen normales, sin ninguna malicia. Luego viene el segundo grado, que es cuando ya, por alguna circunstancia, esta frecuencia, esta continuidad de estas acciones, de estas conductas acosadoras o violentas contra la persona se percata de que algo está ocurriendo. Y luego viene el mobbing de tercer grado, que es cuando ya la persona no es capaz de poder ir a su puesto de trabajo. Le dan ataques de ansiedad, puede estar sufriendo ataques de pánico, empieza pérdida continua del sueño, la dificultad de reanudar el sueño frente a las interrupciones nocturnas, pesadillas, en fin, una cantidad de aspectos. Entonces, es importante esto porque a veces ni siquiera la víctima se da cuenta de lo que le está sucediendo. Y tenemos esta última definición, que es por Piñuel y García. García es una investigadora, Ariana se llama ella, una investigadora argentina que se une con Iñaki Piñuel para hacer una serie de estudios en materia de las situaciones de acoso laboral, encontrando algunas técnicas supremamente interesantes para la evaluación del mobbing. Inclusive editaron un libro bien interesante que habla sobre cómo peritar el acoso psicológico en el ámbito forense. Yo lo tengo aquí, tuve la oportunidad de adquirirlo justamente en uno de estos congresos,
Pero la buena noticia es que este libro está en Amazon, así que lo podrán adquirir las personas que estén interesadas. Se lo voy a colocar en el chat en un rato para que, bueno, el que esté interesado, pues interesantísimo porque te va explicando cuáles son las etapas, te da el perfil del acosador, te da el perfil de la persona acosada y te empieza a contar cosas tan interesantes como estas. El acoso psicológico es fíjate tú, la sistemática falta de respeto y la desconsideración o la falta de consideración del derecho a la dignidad del trabajador como un elemento esencial en la relación laboral. Es decir, que se instala en la relación de trabajo y de allí no va a salir hasta que no se hagan las actuaciones correspondientes. Bien. Ahora, ay, algo está pasando aquí. Ah, es que estoy hablando sobre la imagen. Sí, ya vi. Muy bien. Ahora bien, Heinz Lehmann, desde el momento en que logra captar todas estas investigaciones que inició en Suecia sobre el tema del acoso laboral, él encontró una coincidencia en los distintos casos de estudio que fue llevando a cabo durante una trayectoria importante de años, en el que encuentra que el acoso no surge de una sola vez. Es decir, un desencuentro, un conflicto no resuelto con alguna persona, compañero, jefe, par, o tal vez un subordinado con un jefe, no se va a presentar en una sola vez. Es decir, que el hecho de que nos hayamos disgustado, que hayamos tenido un desencuentro y que nos hayamos quizás dirigido algunas expresiones de falta de respeto, no significa que estemos frente a una situación de acoso laboral. Probablemente ante algunos hechos de violencia, pero no es precisamente una situación de acoso laboral. Lo primero que ocurre es el incidente crítico. Le llama Heinz Lehmann, yo le llamo, luego de haber leído y estudiado tanto y haber investigado, los desencuentros, las situaciones de desencuentro, los conflictos que no hemos resuelto todavía. Esta es la primera etapa. La segunda es la fase propiamente de la estigmatización, cuando ya tú estigmatizas a una persona, cuando ya estamos en la fase del acoso, cuando ya tenemos fijado un objetivo como violentadores hacia una persona. Bien, luego viene la fase de la intervención, es decir, la intervención de las autoridades, de recursos humanos, de seguridad y salud laboral, de la gerencia, es decir, viene una fase de intervención que viene motivada, que por lo general sucede porque la persona que es la víctima empieza a disminuir su rendimiento. Baja su rendimiento, baja su interés por el trabajo, comienza a tener una serie de consecuencias, a vivir una serie de situaciones en las que se da como que es la persona responsable por lo que está ocurriendo. Esa es la mayoría de las veces. Y por lo general hay la intervención de las autoridades de personal o de recursos humanos, y es precisamente cuando viene la cuarta y última fase, que es la fase de la exclusión. Es importante tomar en cuenta que el acoso laboral, históricamente, desde que se vienen haciendo estos estudios de los años 70 hasta la fecha, se entendía que ocurría con el propósito de dañar psicológicamente a una persona, aniquilándola del entorno de trabajo. Es decir, el objetivo es que la persona se vaya, salga de la organización. Y por lo general esto sucede, pero basado en que o la persona tiene unas bajas laborales o reposo, como le llamamos en Venezuela, muy prolongados y sus consecuencias psicológicas son de tal forma que no se puede reincorporar al puesto de trabajo, o porque sencillamente, y en la mayoría de los casos, renuncia. Bien, esto es lo que, digamos, ocurre con las etapas. Estas son como las etapas. Entonces, aquí aprovecho de decirle a los que están en el entorno laboral venezolano que vivimos unas situaciones en Venezuela en las que
la institución consideraba acoso, la institución que regula la seguridad y la salud en el trabajo, que es el INSACE, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, perdón, ese es el de España, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Caramba, que ya se me confunde. Esta institución comenzó a hacer como a recibir denuncias. Y si un trabajador tú le exigías cumplir con las normativas de la empresa, entonces él decía que lo estabas acosando. Y empezaron a llenarse de denuncias, de inspecciones, de trabajos basados en este tipo de denuncias por parte de los trabajadores y delegados de prevención. Y hay que irnos a las etapas. Y si es que estamos en una situación de conflictividad, no estamos frente a una situación de acoso. Es decir, hay que saber distinguir qué es una cosa y qué es la otra. Fíjense que dentro de las investigaciones de Iñaki Piñuel, se dice que el objetivo del mobbing es desestabilizar a la persona, perjudicarle su desempeño laboral, romper su imagen profesional, romper las redes de comunicación, es decir, aislarlo de alguna manera, conseguir en esa persona indiferencia por parte del entorno, encontrar que no lo tomen en cuenta para nada, destruir o reducir la empleabilidad, es decir, colocarle actividades verdaderamente básicas que van por debajo de sus calificaciones o cualificaciones. No entregarle trabajos nuevos de actualidad, sino que tal vez dejarlo haciendo cosas muy por debajo de sus capacidades. Y otro objetivo es el carácter intencional del mobbing continuado y deliberado, es que el acosador busca agotar a la víctima hasta que ya no puede más. Es decir, va en contra de su resistencia psicológica, emocional. Esto es lo que Iñaki Piñuel recopila en medio de todas sus investigaciones y dice que el mobbing, lo que motiva, lo que hace que esto suceda, es en muchos de los casos consideramos que es que queremos que la persona se vaya. De hecho, es, digamos, el principal objetivo, ¿sí? Pero el profesor Leyman, según comenta Iñaki Piñuel, solía insistir en que el comportamiento del acosador obedece casi siempre a un intento de él mismo, o sea, de sí mismo, de encubrir, de tapar, de camuflar sus propias deficiencias profesionales. Esto tiene mucho que ver con este estilo de liderazgo autoritario en el que el líder, yo digo liderazgo porque la mayor cantidad de situaciones de acoso laboral se dan desde la jerarquía. Pero es cuando una persona tiene sentimientos de envidia, tiene sentimientos de incompetencia, sabe que tiene ciertas incompetencias y ve en el otro que tiene lo que quizás él quisiera tener. Es decir, desde el punto de vista de las habilidades, destrezas, competencias en el trabajo. Esta es la mayoría de las veces cuando el acosador tiene este tipo de situaciones. Y aquí quizás no, el objetivo final no es que la persona salga, sino simple y llanamente satisfacer una situación propia yo como acosador. Es decir, que yo me sienta bien, yo pueda demostrar el poder que tengo. De hecho, no siempre el acoso tiene como objetivo eliminar a la víctima, sino que también es mostrarle a la víctima el poder que esta persona tiene. Y en las últimas investigaciones se ha observado, esto es de investigaciones desde el año 2010 aproximadamente hasta el año 2015, aparece el acoso, el mobbing maternal. Y cuando hablamos del mobbing maternal estamos hablando del acoso contra las mujeres embarazadas, pero no es para que la mujer embarazada se vaya, sino para que las otras no salgan embarazadas. Ese es quizás, digamos, el móvil más común que han encontrado estas investigaciones de Iñaki Piñuel y de Ariana García de Argentina. Ahora bien, hay unos criterios para determinar, yo les llamé por allá en la agenda como criterios de prediagnóstico.
¿bien? Pero hay una serie de elementos que tienen que ocurrir para que nosotros podamos decir que estamos frente a una situación de presunta violencia o acoso laboral. Y es lo siguiente. 1, la existencia de una o más conductas de hostigamiento. Es decir, no es una conducta aislada, ¿no? Sino que primeramente que ocurran las conductas, pero que sucedan en el ámbito del trabajo. ¿Bien? La duración de estas conductas, es decir, algo que se presenta a lo largo de un periodo de tiempo, y aquí nos vamos, esta ha sido quizás la teoría que más ha utilizado los jueces para poder sentenciar si una situación es o no es acoso laboral. Y esto viene basado en las investigaciones de Heinz Lehmann, porque Heinz Lehmann, dentro de todos sus estudios, él encontró la coincidencia de que justamente cuando la persona tiene de 6 meses o más padeciendo de este flagelo, es cuando realmente aparecen los síntomas. Sin embargo, hay una mala interpretación por parte de los tribunales al respecto, porque el hecho de que tú tengas una frecuencia durante un periodo de 6 meses y tú somatizas tus problemas emocionales, tu situación de estrés, producto de lo que estás viviendo, a los 6 meses o después de los 6 meses, no precisamente es que todos van a aparecer a los 6 meses, porque yo puedo tener una persona con una situación predisponente que le aparecerán estos síntomas antes y las frecuencias el periodo de tiempo quizás sea menor al que normalmente los estudios de Lehmann habían dicho. Entonces, por lo tanto, no se responde a una acción puntual, es decir, aquí lo que nos tiene que quedar claro es que para que una situación sea de acoso laboral realmente, y podamos utilizarlo como un criterio de determinación, es que no es una acción puntual, es un conjunto de acciones, es decir, como les decía anteriormente, no es la etapa del desencuentro, sino cuando ya ocurre de manera continuada, reiterada, estas conductas de acoso. Es decir, la repetición y el encadenamiento de las conductas de hostigamiento que se producen con cierta periodicidad. Entonces, hasta los momentos hemos visto qué es, cuál es el móvil, qué lo motiva. Ahora vamos a ver cuáles son algunas conductas frecuentes en estas situaciones que se dan de acoso laboral. Fíjense bien. Esta es una clasificación que hizo Lehmann también en su inventario. Él creó el inventario de identificación de acoso basado en un conjunto de conductas que eran coincidentes en la cantidad de estudios que él había realizado. Y él las agrupó de la siguiente manera. La agrupación 1 se trata de las actividades de acoso para reducirle las posibilidades a la víctima de comunicarse adecuadamente. Es decir, yo no le permito a la persona que se comunique con el resto de sus compañeros, inclusive conmigo. Le digo que tiene que tocarme la puerta o lo aíslo de cierta manera que no sea, no sé, de una comunicación natural o fluida, sino que se colocan trabas para que esto suceda, para que la persona se pueda comunicar y para que pueda interactuar con el resto de sus compañeros. Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga posibilidades de mantener contactos sociales, es decir, lo aíslo completamente, no vas a tener contacto con tu entorno externo, los proveedores los manejo yo, ¿sabes? O sea, va como aislando a la persona del contacto social. Las actividades de acoso dirigidas a desacreditar e impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral. Esto es muy importante porque es la mayoría de los casos. Sucede, de hecho, esta agrupación es una de las más frecuentes que hemos encontrado en los estudios que hemos realizado en Venezuela. Las actividades que están asociadas a destruir la reputación personal y laboral de la persona. Las actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación, la empleabilidad, es decir, yo lo aíslo totalmente de la actualidad de su tema laboral para que la persona se haga más
menos preparada, menos empleable, bien sea dentro de la misma organización o fuera de ella. Es decir, desacreditarle profesionalmente. Y actividades que afectan la salud física y psíquica de la víctima. Miren qué interesante. En una de estas conductas que tienen que ver con la salud física y psíquica de la víctima, nos encontramos con acciones o actitudes, conductas, que pudieran confundirse con el acoso sexual. Es decir, se utilizan inclusive acciones de índole de acoso sexual para aplicar acoso laboral. Es decir, que a pesar de que el acoso sexual es un fenómeno que se produce de una forma y con unos objetivos diferentes al acoso laboral, el acoso laboral podría tener inmerso en sí, dentro del conjunto de acciones o conductas perniciosas del acosador, acciones de acoso sexual. Se puede dar de una persona a otra persona, se puede dar de varias personas a una persona, se puede dar de una persona a varias y se puede dar de varias a varias personas. Esto es como, si nos damos cuenta que puede ser verdaderamente una situación muy problemática porque puede ser múltiple, o sea, grupos con grupos, pueden ser varias personas contra una, ahí este es uno de los más inclusive dañinos, y se puede dar direccionalmente, o sea, uno con uno. Bien, el acoso se puede dar según la jerarquía. Estos son estudios que han hecho desde el punto de vista epidemiológico en distintos países, pero yo he tomado las investigaciones de Mary Friends Hirigoyen en el año 2004. El 58% de las situaciones de acoso se dan de manera descendente, es decir, lo produce la jerarquía. El 12% se da entre compañeros. Más o menos un 25% se da de manera mixta, es decir, donde participan compañeros y participa el jefe. Y solamente el 1% se da, es el menos frecuente, de manera ascendente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que en los estudios que hicimos, hemos hecho varios estudios, y uno de ellos que hicimos en 5 empresas venezolanas, encontramos que el ascendente estaba por el orden del 15% en este conjunto de empresas que les estoy comentando, estas 5 empresas venezolanas. Y era justamente en el momento en donde los delegados de prevención y sindicatos tenían un poder extremo, producto de la situación política de Venezuela, y en donde las instituciones les estaban entregando muchísimo poder y actuaban de cierta manera desestabilizando ellos a sus jefes en un 15% de los casos que nosotros estudiamos. Hay distintos instrumentos. Particularmente nosotros hemos trabajado con la escala Cisneros, que es el cuestionario individual sobre el psicoterror, la negación, la estigmatización y el rechazo en las organizaciones sociales de Iñaki Piñuel. Es un inventario de un conjunto de conductas donde la frecuencia la vamos a definir según una escala del 0 al 6, donde el 0 es una situación que ocurre nunca, nunca sucede, y el 6 es una situación que ocurre siempre, ¿ok? Está el cuestionario del inventario de Heinz-Lehmann, ese es como quien dice la matriz, es de donde se han derivado el resto de los cuestionarios. De hecho, hay una adaptación de este cuestionario. El cuestionario de Lehmann tiene 45 conductas coincidentes en todos sus estudios. El de González de Rivera y Rodríguez Awim es una ampliación del cuestionario de Lehmann, lo llevan a 60 conductas. Y el Negative Acts Questionary, que está desarrollado por Ernest y Ragnes, yo realmente no lo he utilizado nunca. Más hemos utilizado de la escala Cisneros y bueno, el inventario de Heinz-Lehmann, pero con fines académicos, ¿no? Entonces, estos son algunos instrumentos. Bien, ahora yo voy a dejar de compartir pantalla para que las personas que quieran, que gusten hacer alguna consulta, alguna pregunta, lo puedan hacer en este momento, porque luego vamos a ver cuál es la situación actual.
a ver si alguno quiere participar, puede levantar la mano, abrir su micrófono. Si tienen alguna pregunta hasta ahorita. ¿No? Muy bien, entonces continuamos. Ilse, Ajá. bueno, ya que esperé que si alguien tomaba la palabra antes, pero yo vivo en Canadá, como tú sabes, ya yo he pasado por 2 experiencias de acoso, más que todo porque cuando tú empiezas a mirar a alguien que está haciendo cosas inapropiadas, ese alguien comienza a tomar una de las actitudes que tuviste ahí, a desprestigiarte y toda esa serie de cosas. Y bueno, ya yo pasé a través de un proceso, el gobierno me brindó un abogado y todo. Fuimos a un proceso de negociación y bueno, el hecho que ellos negociaron y me dieron una compensación, aunque te digo algo, por segunda vez no quise ir a un nuevo caso porque pasamos 14 meses para lo que significó la compensación y el estrés que tuve, realmente no valió la pena. O sea, es mejor buscar otra salida. Además que es peligroso porque por lo menos cuando tú vas a posiciones gerenciales, nadie quiere contratar a alguien que agitó a una empresa legalmente en las cortes y bueno, te vuelves algo un poco como negativo, ¿no? O sea, te dicen que no te van a contratar, pero no te dicen por qué, ¿no? Entonces, sí. Nosotros fuimos a un prejuicio cuando yo negocié, le dije a los abogados que yo quería negociar antes de que fuéramos a la corte, me dijeron que le parecía lógica la respuesta, porque luego que sale el dictamen, cuando tú vas a corte y ganas, eso sale en el periódico, en los internet, donde tú lo puedes mirar. Dice, Alberto Zapata ganó juicio por acoso a la empresa tal, tal, tal. Y eso lo buscan la gente que chequean tus referencias, ¿me entiendes? Sí. Entonces te vuelves... Yo te diría, Alberto, que esto es un tema de madurez. Definitivamente estamos muy en pañales y por eso es que precisamente las instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, las de Europa, de la Unión Europea, en distintos lugares, la Organización Panamericana de la Salud, o sea, tú te pones a ver y realmente la intención es justamente dar conciencia a la situación, porque lo ideal sería que no ocurriera, pero si sucede, hay mecanismos de protección y mecanismos de actuación. Protección para recomponer la situación psicológica, física de la víctima y mecanismos de actuación por actuaciones judiciales, que justamente para esto están las leyes. Lo que pasa es que obviamente lo que tú dices es correcto. Yo tuve un caso que asesoramos en Venezuela de una gerente, una persona que desempeñaba un cargo muy alto. De hecho, hay estudios que han evidenciado que el acoso laboral se da más en altos niveles de la jerarquía porque hay menos posibilidades de crecimiento y hay más situaciones de envidia, de competencias malsanas y esto, ¿no? Entonces, el director general de esa compañía, perdón, se retiró, se fue para otro país y quedó la posición de la gerencia general libre, vacante. En teoría, esa persona es la que debió haber estado allí, pero le colocaron una persona que trajeron de afuera, lo captaron con un headhunting, y esta persona, cuando veía que esta otra conocía completamente todo, en lugar de verla como una aliada, como wow, qué bien que cuento contigo, que te conoces toda la organización, me voy a adaptar más rápido gracias a tu apoyo, lo que hizo fue verla como una situación amenazante. Y desde ese mismo instante, te estoy hablando que esa persona desde la segunda semana que comenzó a trabajar en esa organización, comenzó a hacerle a conductas de hostigamiento a esta otra gerente
al punto de que ella llegó, que ella se adelgazó 15 kilos, ella no dormía, entonces terminó renunciando. ¿Por qué renuncia? Bueno, porque primero su salud, antes de develar la situación, y ella decía, es que si yo acciono en los tribunales, yo no voy a conseguir trabajo aquí más nunca. Y yo creo que es un tema de madurez que tenemos que ir manejando ya con mayor conciencia. Lo ideal es erradicarlo desde el principio, o sea, desde el primer momento, desde la gestión de la prevención. Desde allí es que se tiene que erradicar esto. Muy bien, voy a continuar compartiendo pantalla entonces para que continuar con el contenido. Muy bien, ¿cuál es la situación? Fíjense ustedes. La Organización Internacional del Trabajo en el año 2000 dice que 15 miembros de la Unión Europea mostraron que el acoso laboral eran prácticas extendidas en la región. Es decir, en Europa es muy común que ocurran este tipo de situaciones según la OIT. Esto fue en el año 2000. Luego, en el año 2002, se encuentra que más de 800.000 personas de trabajadores eran víctimas de mobbing. Esto ocurría en Alemania. Bien. En el año 2002 también, en España, el 22% de los trabajadores públicos eran víctimas de mobbing. En España se ha incrementado un 30% desde el año 2008, según lo dice uno de los diarios más importantes acá, que se llama El País 2010. El País en el año 2010. El 81% de las empresas no evalúa los riesgos psicosociales según la Asociación Gallega contra el Acoso Laboral y todo esto. No recuerdo exactamente, es AGACAMT, lo coloco yo allí, ¿no? En el año 2010 ellos encontraron esto. 81% de las empresas no evalúan los riesgos psicosociales, como empezamos. Como se los comentaba al principio. Estamos acostumbrados a evaluar los riesgos ergonómicos, estamos acostumbrados a evaluar los riesgos físicos, químicos, mecánicos, en fin, todos los otros riesgos, pero los psicosociales casi no los tomamos en consideración. En el año 2014, el incremento en los casos de acoso laboral de España se dio en un 40% según el diario ABC. En el año 2015, el Norte de Castilla, que es otro diario también, dice que el acoso laboral causa casi el 77% de las bajas. Las bajas aquí son los reposos, allá en Venezuela, ¿sí? De las víctimas, es decir, bajas en las víctimas. Y abandono del empleo, es decir, renuncian. El mobbing descendente, es decir, cuando lo produce la jerarquía hacia sus subordinados, es más frecuente en un 70%, según investigaciones de la Unión General de Trabajadores, que es uno de los principales gremios sindicales de aquí de España. En el año 2015, creo que lo repetí, perdón, en el año 2017 la Asociación contra el Acoso Psicológico y Moral en el Trabajo determina que el 15% de los trabajadores españoles sufren de acoso laboral. Esto es ahorita, recientemente, hace 2 años. El 61% de los acosadores son jefes, el 33% son compañeros, el 6% son subordinados según el Workplace Bullying Institute. Esta es una institución que se dedica a realizar estudios, a prestar asistencia psicológica, legal en Estados Unidos contra el acoso laboral. Y nos encontramos con estos resultados de la última encuesta de esta institución que les he mencionado. Fíjense bien. Tal cual como el 63, ya le había dicho en la anterior que el 61% son los jefes. Fíjense cómo se parece esto a las estadísticas originales que les mostré del año 2004 de Mary France Irigoyen. No ha variado mucho. El 61% de los acosadores son jefes, ella decía que el 58%. El 33% de compañeros, ella ya dice que es el 12%. Y el 6% de subordinados, allá se decía que era el 1%. Y el 7% de los casos son de distintas jerarquías, que es lo que se conoce normalmente como acoso mixto, acoso laboral mixto. El 63% de los incidentes, el acosador opera solo, es decir, no necesita compañeros para poder llevar a cabo sus actuaciones.
Los perpetradores o acosadores masculinos prefieren atacar a las mujeres en un 65%, pero muchos atacan a otros hombres en un 35%. Y el 33% de las mujeres acosadoras se dirigen a otras mujeres. A ver. Muy bien. La ansiedad. Fíjense bien, la ansiedad es el síntoma psicológico más común del acoso laboral. Reporta un 80% de los casos. Y los ataques de pánico, un 52%. Entre el 77% y el 50% de los casos reportaron la pérdida de concentración, cambios del humor, tristeza, insomnio generalizado y un 49% han sido diagnosticados con depresión clínica. El 26% de los casos de acoso, las empresas no se ocupan, no toman cartas en el asunto y optan por mantenerse neutras. Otros daños a la salud reportados son la migraña, un poco más subclínico, digamos, sí, como subclínico o más de manifestaciones tempranas, si se quiere, migrañas, un 48%, trastorno del intestino irritable, un 37%, el síndrome de la fatiga crónica, un 33%, y la disfunción sexual en un 27%. Y el 65% de las víctimas terminan perdiendo su trabajo, bien sea porque no son capaces psicológicamente de poder reincorporarse luego de las prolongadas bajas laborales o reposos, o porque deciden por su salud y se van porque se sienten que no pueden hacer nada, porque simple y llanamente es un tema, como se lo decía originalmente, por lo general es algo solapado, algo que es disimulado, en fin. Ahora bien, ¿se recuerdan que les decía que el acoso laboral no ocurría con una situación puntual, sino que es prolongado en el tiempo, reiterado, repetido, sistemático? De hecho, Lehmann dice una serie de acontecimientos, una serie de eventos, una serie de situaciones que se van generando, pero en ningún momento nos dicen que el acoso laboral se pueda producir así ocurra una sola vez. El convenio 190 del 21 de junio del año pasado nos dice que la violencia amplía el concepto. Y nos dice que la violencia y el acoso en el trabajo son incompatibles con el trabajo decente, es decir, ameritan de atención inmediata y ocurre en las empresas y simple y llanamente ni siquiera los tomamos en consideración porque no los estudiamos. Son una amenaza para la igualdad de oportunidades, evidentemente, y es una forma de violación de los derechos humanos. Son comportamientos y prácticas que son inaceptables porque son degradantes, van completamente violatorias a cualquier tipo de caracterización del trabajo digno. Se manifiestan, fíjense bien, se manifiestan una sola vez o de manera repetida. Vean ustedes cómo abre el abanico. Se puede manifestar una sola vez o de manera repetida. Y el objetivo, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico. Miren aquí cómo lo amplía también. Un daño, ¿se recuerdan que hablábamos de que por lo general el motivo es que la persona se vaya? Que habían algunos casos en los que Iñaki Piñuel, conjuntamente con Ariana García, encontraron que el acosador puede ser que no es que se va, lo hace para que la persona se vaya, sino que su propósito es mostrar poder por unas debilidades internas que tiene esa persona y que de alguna manera ve en las otras personas que son eficientes, que es la mayoría de las veces los perfiles de los acosados, personas con características de eficiencia, personas dedicadas al trabajo, altamente responsables, con muchísimo sentido de pertenencia. Entonces esas son las principales víctimas porque son precisamente las que de alguna manera pudieran estar ganándose o sea, meritoriamente otras posiciones. Entonces esas carencias que tiene el acosador, pues las transpone hacia las acciones que hace en contra de esta persona que percibe como una amenaza.
Pero miren ustedes, ahora no es solamente que la persona se vaya, sino el objetivo es que causen daño, sean susceptibles de causarlo, que produzcan un daño psicológico, físico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Entonces ya no es nada más que la persona, la víctima se vaya, sino que veamos acá que se amplían el objetivo del acoso. Otras consideraciones importantes es que las acciones de violencia y acoso ocurren durante el trabajo. Miren ustedes cómo se amplió el concepto desde este convenio. Es decir, que el criterio o la doctrina científica se va a ver modificada en la medida en que los países que se adhieran al convenio 190 comiencen a legislar en sus países basados en estos conceptos y en estas consideraciones de la OIT. Y cuando comiencen a surgir las sentencias, nos vamos a estar dando cuenta que la doctrina científica va a variar, porque nos vamos a encontrar con que, basado en el lineamiento de la doctrina jurídica, van a comenzar a definir dentro de las sentencias o los criterios de análisis de un caso específico para decidir en términos de tribunales este tipo de conceptos y consideraciones. Entonces, ya no es solamente lo que dice Heinz Lehmann, que mal lo interpretaron, por cierto, porque no es que a los 6 meses tiene que haber pasado las conductas acosadoras, es que en los estudios epidemiológicos de Lehmann encontró que a los 6 meses es que las personas empezaban a somatizar, y era cuando se daban cuenta que algo estaba sucediendo. Entonces, otras consideraciones importantes de este convenio es que las acciones de violencia y acoso ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo, fíjate tú, en relación abre opciones, porque en relación al trabajo puede ser que yo esté haciendo una actividad fuera de las instalaciones de mi trabajo o como resultado de mi propio trabajo. Es decir, que lo amplía, no solamente que ocurra dentro del trabajo. En el lugar de trabajo, inclusive en espacios públicos y privados cuando son lugar de trabajo, es decir, las fuerzas de ventas, los choferes, las personas que trabajan fuera de las instalaciones desempeñando sus labores. En los lugares donde se paga al trabajador, donde éste tome su descanso o donde come, o los que se utilizan en las instalaciones sanitarias, es decir, en los aseos, en los baños, en los vestuarios, en los desplazamientos, en los viajes, en los eventos, en las actividades sociales. Esto antes no lo considerábamos así. En las actividades de formación relacionadas con el trabajo. En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, con el uso de las nuevas tecnologías. En el alojamiento proporcionado por el empleador, en los trayectos del domicilio al lugar de trabajo y viceversa, es decir, tipo accidente in itinere. Esto lo trae el nuevo convenio 190 y amplía de alguna manera amplía el concepto y añade situaciones que antes no se consideraban como situaciones de acoso y violencia en el trabajo. Ahora bien, para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que considerarlo tal cual una situación que puede presentarse. Lo más importante es que las organizaciones entiendan que son comunidades sociales donde se junta un conjunto de personas y estas situaciones se pueden dar fácilmente. Que lo importante es prevenir, pero que para prevenir primero tengo que diagnosticar, porque yo no puedo prevenir basado en, sí, yo puedo comenzar a prevenir basado en los criterios normales, comunes, basado en otras recomendaciones, pero mi verdadera forma de prevenirlo va a ser en función de mi clima organizacional, de mi cultura, de mis equipos de trabajo, de los estilos de liderazgo de mi empresa, de si yo tengo escritas las normativas, los códigos de conducta, si tengo los reglamentos de conducta bien definidos. Es decir, ajustado a la realidad. Y para ello tenemos que diagnosticar. Bien, entonces, pero
hay que comenzar por algo. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es que identifiquen y evalúen y actúen e intervengan. Un gran daño que se le hace a las organizaciones, al clima laboral de las empresas, a los trabajadores, es estudiar estos fenómenos y no hacer nada. Es verdaderamente frustrante y de verdad mutilador, porque los trabajadores se sienten así, o sea, engañados, o sea, como para qué estudiaste, analizaste, diagnosticaste si no vas a hacer nada. Entonces, si no tienes posibilidades, si no tienes la intención, si no tienes la voluntad de actuar e intervenir, simple y llanamente mejor no lo evalúes. Hay que definir códigos de conducta, normas, reglamentos, protocolos de prevención. Yo recuerdo que en algún momento en Venezuela nos pasaba que cuando hacíamos reglamentos, códigos de conducta, inclusive trabajábamos todo lo que era el gobierno corporativo de la empresa, ajustando estos elementos, o sea, incorporando estos elementos de la prevención de la violencia y del acoso, sobre todo basado en lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, que es todo este apartado del trabajo digno, de condiciones dignas de trabajo. Entonces, estábamos incorporándolo y ocurría que, claro, al incorporar nuevas normas de conducta, reglamentos, eso lo veían los delegados de prevención como una situación, bueno, pero como inclusive una situación de acoso. Y en una oportunidad que tuvimos una intervención del INSACEL en uno de nuestros clientes, justamente la psicóloga del INSACEL le transmitió a los delegados de esa empresa, eran sumamente conflictivos, y ella le transmitió que precisamente lo que estábamos haciendo, los reglamentos, las normas de conducta, etcétera, eran precisamente medidas de prevención contra lo que ellos decían que estaba sucediendo. Por lo tanto, ellos tenían que aceptarlos y unirse a estos diseños de estas normativas y reglamentos que estábamos llevando a cabo. Mientras tanto, mientras no podamos actuar, como les dije, que se identifique, evalúe, actúe, ¿verdad? Intervenga, haga sus protocolos, haga sus códigos de conducta, mejórelos, incorpórelos, no se conforme con los códigos de conductas corporativos de sus empresas de afuera. O sea, cuando somos transnacionales, por lo general tenemos un código de conducta que es corporativo, pero siempre en cada país, de acuerdo a cada cultura, el código de conducta puede variar, los reglamentos varían en función de las legislaciones locales. Entonces eso hay que tomarlo en consideración, pero mientras tanto hay que prevenir desde el estilo de liderazgo, que consideramos que es el más frecuente que se presente por la facilidad que le produce, que le genera la jerarquía, la facilidad que le otorga la jerarquía de generar acciones más sigilosas, más cuidadosas, más disimuladas. Bien, entonces, prevenir desde el estilo de liderazgo basado en los valores. Por ello, para nosotros es fundamental comenzar con algo. Y comenzar con ese algo es fomentando elementos básicos que nos enseñan a nosotros en nuestros hogares y que nos enseñan siempre. Fomentar la amabilidad y el respeto. Si tú todavía no tienes pensado intervenir verdaderamente mediante un diagnóstico y luego hacer la intervención, pues trabaja desde el fomento de la amabilidad, los jefes para que deleguen, entreguen autonomía a los trabajadores para que los trabajadores puedan de alguna manera generar sus propios elementos de administración de cómo hacer el trabajo en determinados momentos, por donde comienzo, no sé, generar autonomía, delegar, generar un ambiente de confianza, inspirar a los colaboradores, evitar el autoritarismo en todo momento, desarrollar el talento, darles mucha formación. Es muy importante que la gente sepa distinguir qué cosa es acoso, qué cosa es un conflicto y qué cosa es violencia o hechos de violencia. Qué cosa es un desencuentro puntual. Lo mejor es preparar a las personas en la gestión de conflictos. Eso le va a servir
no solamente para el entorno laboral, sino también para el entorno familiar. Y cuando tenemos estas herramientas, en la medida en que nosotros sepamos trabajar, manejar los conflictos y gestionarlos positivamente, estamos automáticamente haciendo prevención, porque de allí, de los conflictos no resueltos, es de donde precisamente se producen las situaciones más, o la mayoría de las situaciones de acoso. Sonreír, practicar la cortesía, eso es muy importante, generar un ambiente de respeto, de amabilidad, de cariño. Construir un equipo y hacerse parte de ese equipo es supremamente importante. Muchas veces los jefes dicen, bueno, sí, trabajan en equipo, pero ellos no se integran al equipo. Entonces quizás el liderazgo debe ser gestionado desde esa humildad, desde esa connotación propia de querer ser parte no solamente del equipo, sino de la organización entera, o no solamente de la organización, sino del equipo. Entonces, prevenir la violencia y el acoso laboral basado en las buenas relaciones. Esta no es la solución. Realmente la solución es identificar, es evaluar, es actuar, es intervenir, establecer los protocolos de prevención, protección y actuación frente a situaciones de violencia y acoso laboral. Esa es la verdadera solución. Pero como esto es un tema que tenemos que ir incorporando en las empresas también con un medio de convicción que no solamente es, ahí viene el lobo, basado en las leyes, sino que también tiene que el empleador querer, porque tampoco es que vamos a hacerlo para cumplir, sino verdaderamente para preservar la salud de la gente que convive más tiempo inclusive en esos espacios laborales, así sea telemáticamente. Entonces, nuestra recomendación siempre va basada en trabajarlo desde la convicción, no desde el cumplimiento. O sea, desde la convicción de que esto es salud, es bienestar, de que la productividad se da en función del bienestar que perciban y sientan las personas en la organización. Entonces, esto es un poco lo que les traía. Muchísimas gracias. Yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir, a ver, dejar de compartir, sí, ya dejé de compartir, muy bien. Y abramos los micrófonos y cuéntenme qué les parece. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ejemplos? ¿Experiencias que quieras contar? ¿Viste el caso de Ellen en Estados Unidos? ¿Cómo? El caso de Ellen, la tipa esta que tenía un programa por muchos años, que los trabajadores la denunciaron y tuvo que cerrar el programa y todo. Y es un caso muy sonado ahorita por aquí en Norteamérica. No lo conozco de verdad. Ah, ok. Búscalo para que tú veas. Ellen DeGeneres se llama ella. Ah, lo voy a buscar. Sí, es increíble lo que la atacaron por todos lados y bueno, y tuvo que ceder y lamentablemente la tipa parece que está involucrada porque pidió perdón y todo eso, pero ya era muy tarde. O sea, creo que fue NBC que le dijo que tenía que renunciar. Ya, déjame buscar. Muy bien. Bueno, casos hay. Yo tengo muchos casos que hicimos estudios en Venezuela. Nosotros en Venezuela llegamos a estudiar 19 entornos laborales. Y recientemente estábamos a punto de comenzar a hacer unos estudios precisamente de un centro de trabajo en los que se estaba presentando, habían algunos síntomas de este tipo, pero no lo dimos continuidad porque obviamente, pues nada, la prioridad que no deja de ser una prioridad, pues fue desplazada por esta otra gran prioridad, que es el tema de la pandemia. Entonces, pero definitivamente es así, o sea, esto es un tema de, aquí lo importante es poder entender qué cosa es, qué cosa no es, cuál es, o sea, qué te dice la cantidad de investigaciones científicas, qué se ha encontrado. Nosotros en Venezuela encontramos, eso lo voy a dejar para otro webinar, pero les adelanto, que en los estudios que hicimos, encontramos que evidentemente la jerarquía sigue siendo la de mayor, o sea, la que hace mayores acciones de hostigamiento hacia las personas. Pero también nos encontramos con que, basado en la teoría y la doctrina científica, como yo les he comentado,
habían situaciones en las que todavía no eran situaciones de acoso laboral y las clasificamos como hechos de violencia en el trabajo, como conflictos no resueltos. Entonces, claro, al tener, por ejemplo, de una situación, un 60% de situaciones de conflictos no resueltos y el 40% es donde realmente es continuado, es reiterativo, sistemático, etc. Entonces, obviamente que teníamos que hacer dos tipos de acciones, ¿no? Uno, para lo que es la gestión de conflictos y resolver estos otros hechos que no eran acoso, sino que eran conflictos no resueltos, y cuáles eran las actuaciones inclusive de tipo terapéuticas. Allí ya entraba en sintonía la psicología, el psicólogo clínico, ya entraba el médico ocupacional, inclusive por temas preventivos de las personas se retiraban del puesto de trabajo, o sea, se hacían una serie de actuaciones, pero ¿cuándo ocurría? Bueno, cuando había denuncias, cuando había una situación de toxicidad, un ambiente de trabajo muy tóxico, digamos, en términos de relaciones. Es decir, cuando ya estás como en la última situación de la problemática. Entonces, realmente yo creo que esto es un tema que está directamente relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, indistintamente de cómo sea tu sistema de gestión, si te manejas por OSA 18.000, si te estás ajustando ahorita a la ISO 45.000, o que estás directamente apegado a la legislación local de tu país, o simple y llanamente, pues nada, tienes un equipo que te va orientando y te va diciendo, pero aquí de todo lo que les he mencionado, lo más importante es la voluntad de estudiar y de intervenir. Muy importante, si estudias e intervienes es fantástico, pero no puedes estudiar para no intervenir, porque vas a generar una situación peor de la que se pueda estar presentando en cierto momento. Bien. Bueno, esto era lo que les traía. Si más nadie Bien, quiere... Judith, Ilse, ¿cómo ¿cómo estás, estás? Judith? Buenos días, saludos desde Perú. Qué gusto Espero que se saludarte encuentren bien nuevamente. todos los asistentes. Me ha parecido bastante importante la información que nos has brindado en cuanto al ámbito laboral, ¿no? Sin embargo, siempre yo aprovechando el conocimiento y toda esta gama de compartir la experiencia o en otros contextos, siempre lo llevo a la parte en donde estoy actualmente desarrollándome, y qué tan importante es dar a conocer la situación, cómo identificar, como tú decías, Ilse, desde jóvenes, ¿no? Porque a veces incluso los jóvenes se pueden sentir observados, incómodos, pero como no hablamos de los temas y no les permitimos manifestarlo tal como lo sienten, se van de cierta manera haciendo parte de su vida cotidiana, y cuando llegamos a adultos, en las primeras etapas, a veces, como decía, se llega a soportar o callar, ¿no? En cuestión a que, bueno, necesito el trabajo, o que esto y el otro, y entonces llega a maximizarse, en donde ya a veces va a la parte legal o incluso afectar la parte emocional de la persona, ¿no? Entonces, yo de verdad muy agradecida, siempre esto me nutre para poder buscar alguna canalización de cómo manejar con mis estudiantes, en el caso de adolescentes, de que ya prepararlos para el contexto laboral. Sabemos que los chicos de cuarto y quinto, por ejemplo, en Perú, algunos trabajan y estudian, ¿no? Entonces, son menores de edad y también a veces podrían estar pasando por estos temas, pero lamentablemente no se los abordan, ¿no? Entonces, creo que es importante abordarlos, creo que me ayuda a mí a un poco tener cómo llegar a ellos. Yo de verdad muchas gracias, el Señor los bendiga, cuídense mucho, Amén. por favor, y desde Perú igual, fuerte abrazo para todos. Gracias, Judy. Muchísimas gracias por tu intervención. Fíjense bien, los estudios que se han hecho del bullying, precisamente cuando trabajamos lo que es la prevención del bullying o la actuación para detener el bullying en los colegios y todo esto, es precisamente una manera de prevención temprana, porque al final de toda la historia esos jóvenes ¿hacia dónde van a ir? Van a ir a los centros de trabajo. Y si tienen este tipo de conductas que no son canalizadas oportunamente, el bullying por lo general proviene del hogar.
de las situaciones que tienen los jóvenes en el hogar o los niños en el hogar. Y posteriormente se transponen hacia dónde, si no intervenimos y trabajamos esas situaciones en la edad escolar, eso se va a transponer hacia los centros de trabajo el día de mañana. Es decir, que un bullying, unas situaciones de bullying en los colegios, en las instituciones, en las escuelas, no controlados, lo que estamos es precisamente potenciando los próximos acosadores de los centros de trabajo. Bien. A ver, Gracias. Rapidito. Ajá, Judy, ¿vas a decir algo más? No, agradecerte y recalcar lo que tú dices, ¿no? La importancia de cero la tolerancia al bullying, ¿no? Para una mejor convivencia, para una mejor relaciones interpersonales. Gracias, Ilse. Bueno, a la orden, Judy, gracias a ti. A ver, leemos aquí un poquito el chat ya para despedirnos. Excelente todo. Uy, se me fue. Excelente todo, valiosa información para mí como abogada. Muy agradecida. Me retiro por una clase que tengo en 5 minutos. Los abrazo a todos. Cuídense muchísimo. Betty nos dice, gracias por compartir toda la información con nosotros. Excelente, bastante completa y actualizada. Esther, muchas gracias, muy interesante. Saludos a todos desde Argentina. Y bueno, nada, entonces las personas que no les llegó mi correo, por favor, si quieren la presentación, escríbanme a gentesconsultores@gmail.com, está allí en el chat, que con todo gusto se los hago llegar. Creo que Douglas quiere decirnos algo. Douglas. Ilse, bueno, primero que nada felicitarte, excelente presentación como siempre, bueno, un placer y muy buena tu presentación, el tema importantísimo y relevante. Quería un poco la inquietud, bueno, reforzar que sí, es cierto lo que tú dices, nos falta muchísima cultura en materia de la prevención del riesgo psicosocial. Sobre todo aquí en Venezuela, siento que se aborda más que todo cuando el trabajador denuncia y entonces el patrón no quiere de alguna manera desvirtuar esa denuncia, ¿no? Pero no se aborda de una manera seria desde el punto de vista de muchos supervisores que pueden estar cometiendo acoso, así como también de parte de los trabajadores muchas veces se confunde el tema del acoso laboral, es manipulado por los delegados o el sindicato, cuando se les exige el cumplimiento de sus obligaciones laborales, ¿no? Entonces, importantísimo tener claro cuándo es, cuándo no es acoso laboral. En mi caso me ha tocado dar talleres, capacitaciones en materia de este tema a los trabajadores y a los supervisores, porque muchas veces por desconocimiento el supervisor puede acosar, como también el trabajador por desconocimiento puede denunciar un acoso cuando realmente el supervisor lo que está es cumpliendo con sus funciones, ¿no? De exigir el cumplimiento de un horario, el cumplimiento de sus responsabilidades en el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, el tema es cuando esa exigencia va más allá o hay un interés, como tú comentabas, de perjudicar el desempeño laboral de esa persona en específico y se convierte en algo continuado y enfocado en un trabajador. Eso me ha tocado vivirlo y desde el punto de vista del Servicio de Seguridad y Salud Laboral, lo importante es que generemos esa cultura a nivel de la alta gerencia, vamos a decirlo así, para que no le tengan el miedo al hacer este tipo de abordaje o investigación, sensibilizar a los supervisores y a los trabajadores sobre este riesgo que también es, al igual que todos, si no lo estudiamos, si no preparamos a la gente, no vamos a generar esa cultura. Entonces te felicito por tu tema, por tu exposición y muchísimas gracias por haberme permitido participar. Gracias, Douglas. Bueno, para las empresas que están acá, tomen en cuenta que nosotros estamos haciendo este tipo de webinar sin costo alguno, es una promoción que estamos haciendo para que nos reconozcan otra vez, nos conozcan nuevamente, que estamos haciendo nuestra nueva, digamos, nuestra nueva versión digital. Y de aquí al 31 de octubre podemos estar dando algunas formaciones sin ningún costo a los trabajadores de ustedes de cualquiera de los temas de los que nosotros manejamos, que tienen que ver con seguridad, salud laboral, recursos humanos, habilidades blandas y todos estos temas, la seguridad propiamente dicha, pues también. Vamos a sacar una continuidad de donde vamos a estar hablando más desde el punto de vista legal, el contexto legal de las situaciones de acoso y de violencia en el trabajo. Y luego vamos a estar hablando un poco sobre los protocolos de prevención, protección, pero bueno, ya les iré informando
Ya tengo sus correos, a los que los tenga, a los que no los tenga seguramente los voy a tener. Y bueno, nada, para compartirles los próximos. Y ya para despedirnos voy a leer el último comentario de Betty, que nos dice: entiendo que en medio de la conflictividad laboral no se considera acoso, me refiero al acoso ascendente. Ajá. Pero en Venezuela es muy fuerte, ya que aquí la conflictividad es muy común y muchas veces se extiende por mucho tiempo. Esto tiende a afectar a los jefes y a los gerentes, ciertamente. Nosotros tuvimos un caso en el que surge, como lo dice Douglas, que la mayoría de las veces, bueno, en Venezuela ha ocurrido porque los delegados de prevención van y denuncian. Y el INSACEL, inclusive muchas veces hasta por desconocimiento, no, sin saber discriminar qué situación es o no es acoso laboral, o hacer un estudio, un diagnóstico verdaderamente basado en todos los elementos científicos que te pueden decir si es o no es, simple y llanamente iban y intervenían y mandaban a hacer cosas. Entonces, en una oportunidad tuvimos una empresa que, por cierto, es colombiana, que operaba en Venezuela y tenía, creo que eran unos 11 o 12 centros de trabajo. Ahí encontramos que la situación de conflictividad que obedecía era temas de unas cláusulas convencionales del convenio colectivo, se generaron prolongadamente en el tiempo, y las actuaciones que hacían los trabajadores para desacreditar a estos jefes y gerentes por el simple hecho de que, bueno, de que no eran viables las peticiones que ellos estaban haciendo en materia laboral, empezaron a hacer acciones sobre ellos, desestabilizando a dos personas, dos del conjunto de gerentes que tenían, la persona de recursos humanos, que son los más expuestos en estos casos de conflicto laboral, y a la que se encargaba de lo que era la parte de operaciones, al punto de que estuvieron retirados de su puesto de trabajo por más de 6 meses, con un reposo continuo por la situación psicológica, o sea, por su afectación psicológica, producto de las actuaciones que hacían estas personas. Entonces, había ahí también inclusive hechos de violencia relacionados a sus pertenencias, a los vehículos, en fin, ese tipo de conflictividades que notamos, pero que si ocurren y ya no ocurren más, perfecto, se ha controlado. Aquí hay que tener muchas habilidades de la gestión de conflicto. Yo creo que eso es algo fundamental, indistintamente de que no hayas estudiado, no hayas evaluado, fomenta las buenas prácticas, fomenta una socialización armoniosa, fomenta en tu empresa los elementos más básicos de la cortesía, de la bondad de las personas. Es decir, hay que empezar a trabajar en esos elementos. Mira, yo recuerdo una empresa muy grande en Venezuela de alimentos que nosotros sacamos en su momento una serie de formaciones que se llamaban píldoras del bienestar. Era un poco potenciando desde aspectos basados en la psicología positiva para que las personas, los equipos de trabajo, pues desde allí comenzaran a hacer gestión propia, con bienestar propio, pero también desde el punto de vista del bienestar organizacional basado en la psicología positiva. Y eso nos permitió a nosotros hacer una prevención bien interesante, sin haber estudiado todavía los factores. No puedes dejar de estudiarlo, pero mientras lo haces por convicción más que por cumplimiento, entonces la recomendación es que comiences con esos elementos básicos. De todas maneras, bueno, te voy a entregar el material, la presentación, y este webinar va a quedar colgado en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, como el resto de los que hemos venido haciendo. Bueno, muchísimas gracias, me despido de todos, gracias por haber estado, muy amables, seguimos en contacto y que estén muy bien. Chao, feliz tarde a los que están en la tarde. Y feliz. Vale, Alberto. Gracias, cuídense mucho. Gracias, bendiciones, Judith. bye, bye. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao.